pero Sí, ya te escuchamos. aquí me ven bien, me escuchan bien. Qué pena con ustedes Así es. la demora, pero ya estamos acá. Ahí los estaba escuchando, solo que mi cámara no Listo. sé qué pasó y no me quería mostrar. Bueno, pues ya cerramos. Creo que con estas charlas cerramos o tienen ustedes más charlas en esta jornada Solo faltaría una más. Bueno, somos ya casito, ya merito, como dicen ustedes, terminamos. Espero que esta semana hayan aprendido muchas cosas interesantes para todos. La charla que nosotros vamos a dar, bueno, que yo les voy a contar, es un poco más ladrilluda, como decimos en Colombia, que es un poco más densa, pesada, pero pues vamos a tratar de darles ejemplos atractivos, gráficos y creativos que ustedes conozcan y entiendan mejor cómo funciona el tema de derechos de autor. Me presento, yo soy la directora comercial de Greenout. Como les ha dicho Julián, somos representantes de Adobe en México, pero también somos representantes de una marca que seguramente conocerán allá, que es una marca americana que se llama Shutterstock, que es uno de los bancos de imágenes más famosos y más grandes a nivel mundial. Desafortunadamente en México no tenemos la representación, pero en Colombia y en El Salvador sí, y manejamos pues mucho el tema de derechos de contenido con bancos de imágenes, stock, regalías y licencias royalty free. Entonces, digamos que por eso, digamos que conocemos y tenemos la experiencia de dictarles una charla como estas en temas de derechos de autor y regalías. Llevo 5 años trabajando en el tema de manejo de contenido, principalmente con Shutterstock, con Adobe Stock. Adobe también tiene un stock muy grande de contenido, mockups, 3D, plantillas, templates para páginas web, para sus presentaciones, para sus PowerPoint. Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, la idea es que esta charla sea súper dinámica y aprendan un poco más de cómo es la regulación en temas de derechos de autor o copyright, que tiene sus diferenciaciones, pero los alumnos también hablamos de copyright. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que me confirmen si la ven. No, todavía no Ya, la vemos. Sí, Ahora sí. sí, ahora Ahora sí sí. ya. Listo, perfecto. Entonces, como decíamos, esta charla se llama Derechos de Autor para Contenido Digital. ¿Por qué la enfocamos en contenido digital? Porque ustedes son jóvenes, porque están en la era del contenido digital, de las redes sociales, del email marketing, de todo el desarrollo a partir de lo que es web y digital. Y si les hablamos de otros medios, de pronto van a decir como, ¿este de qué está hablando? O esos medios ya son obsoletos, entonces preferimos hablarles más en un contexto en el que es el día a día y en lo que manejan todos los días: TikTok, Insta, Facebook, Twitter, TikTok, bueno, Snapchat, etcétera, etcétera, tantas aplicaciones que hay hoy en día, más lo que han visto esta semana de creación de páginas web, contenido para redes sociales, cómo manejar sus parrillas de programación y cómo manejar el contenido. Pues hay algo muy importante que se debe saber primero antes de empezar a crear, sobre todo para un negocio, este tipo de piezas de comunicación y de contenido, y es: ¿tengo los derechos o no de eso que estoy usando? Voy a tomar fotografías originales de un producto para montarlo en línea y venderlo en Insta, en mi página web y de pronto en una tienda virtual. ¿Las voy a tomar yo o le voy a pedir a un tercero que me preste sus fotografías o sus videos para promocionar mi producto? Y esas fotografías, ¿le estoy pidiendo permiso al tercero o simplemente las estoy tomando de Google y listo? Eso es algo que debemos preguntarnos, no solo si vamos a montar un negocio o si vamos a trabajar en una agencia de publicidad, de comunicación, de marketing, o incluso en nuestras propias redes sociales. Es: yo tengo el permiso de usar ese contenido para publicarlo y que cientos de millones de personas lo vean en Internet. ¿Por qué decimos esto al inicio? Porque muchas veces creemos que todo lo que está en Google, que está en Internet o en cualquiera de los buscadores que ustedes utilicen, es gratis y lo podemos usar. Porque está en Google, yo puedo usar una foto de Israel, por ejemplo, para promocionar alguno de mis artículos de algún negocio, o la fotografía diciendo que voy a vender un curso de capacitación en marketing y tomo la foto de Israel o la foto de ustedes participando en este webinar, no le digo a ninguno y empiezo a vender los cursos. Obviamente, Israel me va a llamar y me va a decir: oye,
güey, la imagen de mi foto, yo estoy ahí en tu marca, ¿qué estás haciendo y por qué no me dijiste que ibas a tomar mi fotografía para ponerla en tu publicidad? Este es un ejemplo básico, pero imagínense que estuviera vendiendo alcohol, cigarrillos, camisetas, eh, zapatillas, etcétera, etcétera, y vendiendo y lucrándome de la imagen de Israel. Pues obviamente él va a llegar a demandarme o denunciarme por utilizar su imagen sin su autorización. Él es una persona que, digamos, no es famosa, la conocemos nosotros. Imagínense ahora qué sucede si hablamos de un personaje público, una persona que tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales o que es una persona o figura pública. La demanda o la denuncia va a ser mucho más grande. Entonces, por eso es muy importante tener cierto cuidado en qué contenido, ya sea una foto, un texto, un video, un poema, cualquier cosa que tomemos de internet, que sepamos cuál es la fuente y el origen. Y seguramente a ustedes en la universidad les habrán hablado muchas veces sobre el tema de fraude, sobre todo en los textos, en los ensayos y en los papers que presentan. Hay que tener mucho cuidado en no presentar cosas que son de otro autor porque obviamente los van a denunciar por fraude en la universidad y seguramente va a tener unas sanciones. Lo mismo sucede con el resto del contenido que se utiliza para publicaciones, tanto en libros, redes sociales, páginas web o en cualquier medio conocido, ¿vale? Antes de, digamos, de contarles un poco cómo funcionan estos derechos de autor, queríamos aclarar específicamente el concepto y entender que hay dos protagonistas principales dentro de los contextos de derechos de autor. Uno es la obra y otro es el autor. No sé si se acuerdan o si ustedes vieron que hubo una polémica hace un par de años sobre un fotógrafo que de hecho fue la fotografía de un simio que se autofotografió, que se tomó un retrato y hubo una polémica de quién era realmente el autor de esa fotografía, si el simio o el fotógrafo por haber prestado su cámara. No sé si ustedes vieron esa noticia. La verdad, no, Noemí. Ay, qué pena. No, ok. Pero más o menos la historia era así. De pronto fue un poco más de 2 años o 3 años, pero un fotógrafo de estos que cubren temas de naturaleza, estilo National Geographic, publicó una foto de una selfie de un simio. Entonces, obviamente, imagínense la expresión de la fotografía, dio la vuelta al mundo, fue muy, digamos, viralizada, como decimos ahora, y hubo después una polémica porque los dueños del zoológico o de la reserva donde estaba el simio reclamaban que ellos tenían derecho sobre esa imagen porque eran las personas donde estaba protegido el simio. Y el fotógrafo reclamaba que la fotografía era su autoría porque había sido realizada con su cámara. Sin embargo, cuando revisaron cómo habían sido los hechos, determinaron que efectivamente, a pesar de que el simio no es una persona como tal que puede defender sus derechos, era un sujeto que había sido el que se había tomado la selfie. O sea, realmente el que había disparado la cámara había sido el simio. Entonces, que los derechos tenían que ser compartidos. Pues el simio, al ser un animal, no podía reclamar sus derechos, pero los dueños del zoológico, que eran sus representantes, imagínense como si fueran los padres a un menor de edad, eran los representantes, tenían derecho a usufructar sobre los derechos de la imagen que había sido utilizada en publicidad y en otras redes de ese simio. Y el fotógrafo, por su parte, era como un coautor al haber facilitado la cámara y los medios para que el simio pudiera hacerse la selfie. Entonces, ahí, por ejemplo, que es una historia un poco complicada, que uno no sabe aquí cuál es el que tiene los derechos o no y quién es el autor, juega mucho el tema de entender cuáles son los manejos de copyright y quién es el autor y cuál es la obra. En este caso, autor se define como el que ejecuta o realiza la obra como tal, ya sea un poema, un libro, una novela, una fotografía, una película, un brochure, por ejemplo, en el caso de publicidad, el que tiene la autoría tanto mental y como material de realizar esa obra va a ser el autor. Y la obra es el resultado de esa idea generada por un tercero. Entonces, ¿qué hace el derecho de autor? Otorga, de acuerdo a unas leyes y estatutos, en el caso de México, digamos, a partir de la historia que tienen los derechos de autor, se han adherido a distintos convenios que existen. El convenio más famoso
que existe a nivel de derechos de autor es el Convenio de Berna, se estableció en el siglo XIX y México se ha adherido a este tema de derechos de autor bajo esas políticas. El año pasado hubo una fuerte polémica de derechos de autor en México porque hubo algunos cambios por el tema de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con otros países, donde prácticamente hubo demandas y denuncias porque estaban intentando modificar las leyes que hay en México propias para respetar los derechos de autor. Entonces, como ven, es un tema bastante delicado, porque no solamente está la obra, está la persona que lo crea, y hay dos temas muy importantes, y son los que se dividen los derechos de autor, y es entender de quién son los derechos morales y de quién son los derechos patrimoniales, que ahorita les voy a explicar un poco cuál es la diferencia entre uno y otro, pero para que vayan haciéndose ideas, los derechos morales corresponden al tipo personal, o sea, yo soy el autor de esa obra porque me imaginé una idea y creé algo en mí, todavía no lo volví material, pero empecé a generar recursos para inventarme un proyecto, un proceso, una fotografía, generé la idea y soy el autor inmaterial de esa obra. Ya después, cuando esa obra se vuelve material, lo quiero, por ejemplo, vender, ceder los derechos, sacar una licencia o sacar copias y reproducciones de esa obra que yo generé. Como estoy haciendo una explotación, se va a llamar derecho patrimonial. ¿Hasta ahí vamos bien? Me cuentan si me siguen escuchando, si vamos bien. Si tienen dudas, por favor, háganmelas saber y vamos resolviendo las dudas con mucho gusto. Sí, ahí vamos viendo, gracias. Dale, perfecto. Entonces, como les decía, en México la primera ley surgió en la ley federal en 1947. Ese fue el año en que surgió la primera ley que abarca los derechos de autor específicamente en México. ¿Por qué hablamos específicamente? Porque a pesar de que el derecho de autor es una ley global y tenemos, a nivel mundial reconocemos los derechos de autor, de hecho, hacen parte dentro de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque si hablamos de derechos morales, donde reconocemos la autoría de una persona que genera una idea, hace parte también de respetar un poco los derechos humanos de esa persona, a su libre expresión y a expresarse libremente para crear otras cosas para sus bienes o sus fines personales o para fines globales. Entonces, los derechos de autor hacen parte también de los derechos humanos y son muy importantes a nivel global. ¿Qué pasa con cada país? Cada país, de acuerdo a sus normas, su cultura y sus leyes, va generando algunas modificaciones para que éstas sean aplicables con la ley vigente que existe en cada territorio. Así, si vienen autores de otros territorios, digamos, por ejemplo, van a hacer una película en México sobre algún tema puntual de la cultura autóctona de ustedes, pues van a tener que respetar ciertos parámetros porque si no van a decir y apropiarse no solamente del patrimonio inmaterial, sino se van a apropiar de ideas que tienen los mexicanos o de cosas que ya están arraigadas en su cultura. Entonces, lo que hacen los derechos de autor es proteger ese tipo de contenido para que no lo vayan a utilizar otros o usufructar otros en su beneficio. Entonces, a raíz de todo esto, pues obviamente las personas que generaron las políticas de protección de derechos de autor vieron que cuando uno quería explotar una obra, tenía que haber un reconocimiento. Y muchas veces ese reconocimiento no solamente era nombrar el autor de la obra, sino era entender cómo podría generar unas ganancias sobre el reconocimiento de la creación de ese contenido o de esa obra. Si yo escribo una novela y la comercializo, obviamente voy a querer una retribución, no solamente por la obra original, la primera, el manuscrito que yo generé como mi idea, sino también sobre las obras derivadas y las ediciones que vaya a tener esa obra. Por ejemplo, si se editó para 5 idiomas en 25 países más, porque yo la escribí en español y ahora está en inglés, sueco, alemán, etcétera, voy a querer como autor de esa obra una retribución por la explotación de eso. Entonces, a raíz de esas lógicas es que también se han hecho más fuertes las leyes de reconocimiento de derechos de autor. ¿Qué entidades funcionan en México y son las que vigilan este tipo de contenidos? ¿Y por qué les hablamos de las entidades? Porque si ustedes crean algo, si en algún momento dicen, bueno, yo me quiero desarrollar en el tema de fotografía y me gusta el tema de styling, desarrollo de productos y voy a montar una agencia de fotografía y puedo empezar a tomar mis fotos, debo tener muy claro
cuáles van a ser los derechos y si en algún momento tengo problemas o con un modelo, o con un cliente, o con un contrato, o alguien toma mis fotografías para uso publicitario sin pedirme permiso, a qué entidades deben acudir para pedir ayuda y entender cuáles son las leyes vigentes que les van a hacer respetar a ustedes como autores. Puede ser fotógrafos, agencias de publicidad, de marketing o incluso ustedes trabajando como creadores de contenido van a tener que contratar a terceros y van a tener que entender un poco cómo funcionan los temas de derechos. ¿Por qué? Y muy importante, porque se les va a ir mucho dinero pagando demandas y denuncias si no utilizan el contenido con los permisos correctos. Entonces, las dos entidades que funcionan en México y que ayudan a la protección de los derechos de autor, entre muchas otras, son INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Estos dos, de acuerdo a la regulación y a las leyes vigentes en México, se dividen las responsabilidades de ayudar a los autores y a los artistas en la defensa de sus derechos. Entonces, para que las anoten ahí, los tengan muy claros, hay bastante documentación en cualquiera de estas dos entidades para que los ayuden a ustedes a entender mejor los derechos de autor. Antes de continuar con la charla y contarles un poco ya el tema puntual de cómo funcionan en los medios digitales y en las redes sociales, les voy a mostrar un video de ejemplo de lo que sucedía antes y de lo que está sucediendo ahora, que hace cada vez más complicado definir un poco cuáles son las líneas grises y negras y cuáles son las divisiones entre qué es sujeto de derechos de autor y qué no es sujeto de derechos de autor. Van a ver este video atentamente para que no me escuchen a mí toda esta hora y ya les voy a contar con esos ejemplos casos prácticos de lo que sucede en este momento con el tema de derechos de autor. Me confirman si el audio se les funciona bien. Ok, ¿cuántas de estas situaciones que acabamos de ver en el video son del día a día de ustedes? ¿Cuántos ven series en Netflix o desde su computadora? ¿Cuántos escriben desde su celular o desde la tablet o desde el computador? ¿Cuántos de ustedes conocen una máquina de escribir y la han tocado y han escrito en una máquina de escribir? Levanten la mano ahí mentalmente, díganme cuántos de ustedes lo han hecho. Seguramente muy poquitos, o sea, 1, 2, 3 de los que están en esta charla. ¿Y qué sucede con eso? Que antes existían unos métodos de creación de las obras artísticas. Como les decía, ya sea un libro, una fotografía, un video, una película. Y ahora con la tecnología y el tema de la era digital han cambiado y van a seguir cambiando cada vez más rápido las formas en que creamos contenido. En este momento, prácticamente todos los que estamos en esta charla somos creadores de contenido. Se van a preguntar por qué. Porque desde que creamos una fotografía, vamos a un lugar que nos gusta, a una playa, a una montaña, de paseo con nuestros amigos, a una fiesta, estamos capturando los momentos, tomando fotografías, tomando videos. ¿Qué hacemos automáticamente? Las compartimos en nuestras redes sociales. O bueno, eso hacemos nosotros. Las compartimos en nuestras redes sociales. Y muchas veces, no sé cuántos de ustedes hacen la edición de ese contenido, no solamente para verse bien, sino para que ese contenido se vea bien y sea atractivo para las personas que los van a ver, ¿no? Entonces, con ese contenido, como yo ya me estoy volviendo un creador con algo muy básico como un celular, imagínense todas las otras cientos de formas y de personas que también son creadores y que necesitan una protección de sus derechos porque
Si yo publico una fotografía y tomo mi trabajo de ir, escoger el ángulo, el momento perfecto, la exposición, la luz, el color, luego llego, hago un retoque en el celular, ya sea con una aplicación o directamente en el computador, la publico, pienso en el momento de publicarla, etcétera. Todo eso lleva un proceso y un trabajo para que otro simplemente llegue, le tome un pantallazo, un screenshot y la comparta en su red social, en su medio de comunicación o diga que él fue el autor de esa fotografía. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues muy mal, ¿no? Y obviamente estaremos intentando reclamar. Eso sucede porque pues ahora todos podemos ser creadores. ¿Qué pasa con el video que les mostré? Este video es de la Unión Europea. Como les decía, uno de los convenios más antiguos que existe es el convenio de Berna, que habla sobre la regulación inicialmente de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque viene desde la creación de la imprenta. Desde que empezamos a crear documentos para imprimir, pues necesitamos regular quién es el creador de ese contenido. Por eso hablábamos de un autor y de una obra. Esos derechos, de acuerdo a los convenios de la Unión Europea, se han ido cambiando. El año pasado hubo un fuerte debate sobre la modificación en el tema de derechos de autor en redes sociales y en contenido digital. ¿Por qué? Porque así como les daba el ejemplo de que yo puedo crear muy fácil contenido, de que todos podemos ser creadores, también a todos nos pueden quitar ese contenido o también nos pueden bloquear. Así como sucedió hace 3 días, colapsamos porque no teníamos Insta, Facebook, WhatsApp, y muchas personas no sabían qué hacer porque no tenían ni acceso a esa información, porque si no vuelve a aparecer Insta, todas las fotos que subiste, si no las tienes en un backup, desaparecieron. Y no podías publicar ni publicitar nada. Entonces, ahí hay unas barreras en las que todavía el marco legal no sabe muy bien qué hacer con esa información. ¿Cuántos de ustedes han leído realmente qué permisos tienen las redes sociales en las que publican su contenido? ¿Ustedes saben qué puede hacer Facebook, Instagram, TikTok con el contenido que ustedes publican? ¿Alguno ha leído? Que me cuente aquí o por el chat y Juli me ayuda. Si alguno ha leído realmente esos términos y condiciones de la página web o de la red social en la que ingresa. Aquí veo a alguien en el chat. La verdad, no, como dice Cintia. Dice que la verdad Dice no, dónde está. es más, no sé. Dice que no sabe dónde está. Exacto, Dice que sí, no. ya. Todas las redes sociales, y todas las páginas, y todas las publicaciones, y todos los servicios de e-commerce tienen una partecita donde están los términos y condiciones del servicio. Y de hecho, ahora podríamos decir que la mentira más dicha en esta era es he leído y acepto los términos y condiciones de servicio porque los he leído. O sea, eso es una mentira, nadie lo lee. Tú entras a Amazon, registras tu cuenta, creas tu usuario, tu contraseña y vas a hacer una compra y lo primero que te sale es un mockup que dice, ¿has leído los términos y condiciones? ¿Estás de acuerdo? Y uno dice, sí, son 20 páginas que no lees. Pero en muchos casos sí es importante leerlo porque detrás de esa letra chiquita, de ese contrato, estás cediendo mucha de tu información y estás cediendo, si en el caso de los creadores, tu contenido para que otros puedan usufructar de eso. Y cuando hablo de usufructar es ¿qué? Cuando les hablaba que existen distintos tipos de derechos de autor, que son los morales y los patrimoniales, que los morales son los que están implícitos en el creador, más que en la obra, en el que crea el contenido, esos derechos son intransmisibles. O sea, si yo tengo una idea y creo un contenido y soy el dueño de esa creación, no puedo transferir esa idea, porque es una idea intangible, a un tercero. Pero si yo vuelvo esa idea tangible, ya sea en una publicación, en una fotografía, en una camiseta o en cualquier producto, y empiezo a comercializarla, o tomo una fotografía que la uso en publicidad, en un cartel, en una valla, ya se vuelve un derecho patrimonial y sobre ese patrimonio es que puedo hacer una explotación de ese contenido. Lo mismo sucede en redes sociales. Si yo subo mi cartelera de fotos a Insta y empiezo a compartir el contenido sin leer esos permisos, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Estoy siendo el dueño de los derechos morales de ese contenido porque nadie me los va a quitar. Esos son derechos humanos y no me pueden quitar ese derecho a ser yo la que tomó la foto, a la que aparece en la foto, en la selfie que voy a subir en mi Insta. Pero Instagram, Facebook y todas estas compañías en la letra chiquita te dicen que son los dueños de la licencia porque tú les estás dando una licencia. ¿Qué significa una licencia? Una licencia es un permiso de uso
de ese contenido que publica sobre su plataforma para que ellos lo puedan compartir, redistribuir, relicenciar o utilizar con otros fines dentro de su actividad económica. Entonces, si hay una foto de un perfil de Facebook o de Insta que quieran utilizar mientras esté activo, ellos pueden incluso hacer publicidad con tus imágenes. Si ellos quieren lanzar una nueva campaña de la nueva forma del carrusel de Facebook, de cómo se ven las fotografías, utilizar la foto de perfil de todos nosotros en una publicidad, lo pueden hacer porque la licencia que yo les di, les estoy dando permiso de utilizar mi imagen con fines comerciales y no puedo reclamar, a menos que yo quite la foto y la foto ya no esté dentro de su plataforma y ellos la sigan usando, porque estos permisos son mientras el contenido esté utilizable dentro de su plataforma. ¿Quedamos claros? No sé si alguno lo sabía, lo había leído, habían visto, ahí nos pueden contar en el chat, Uli nos lee más tarde si están ahí activos, además sobre todo les pregunto para saber si me siguen en la charla y si sabían de estos temas. ¿Qué sucede adicionalmente dentro de las obras? Y se preguntarán, por ejemplo, y que nos preguntan en nosotros muchas veces cuando realizamos estas charlas, ¿qué pasa con imágenes, por ejemplo, de obras de artistas que ya fallecieron, o por ejemplo la Mona Lisa que tiene tantas reproducciones, o la fotografía de Albert Einstein, o imágenes de personajes que ya fallecieron y que se están haciendo obras para estampar camisetas, cuadernos, libros, pósters, etcétera, etcétera? Cuando una obra pasa al dominio público, ya los derechos patrimoniales expiran y es de dominio público la explotación de ese contenido. Entonces, si yo creo una obra hoy y fallezco mañana, a partir de la fecha de mi muerte, hasta 100 años después de mi muerte, o sea, de mañana a 100 años, después de los 100 años, pueden explotar las obras que yo haya creado porque se vuelven de dominio público. Algunos países tienen otras condiciones de menos años, pero generalmente es de 100 años. Entonces, post-mortem puede utilizar ese contenido y se vuelven esos derechos patrimoniales de dominio público. 100 años, por eso dicen, no, pero es que, por ejemplo, Michael Jackson se murió, no sé qué año se murió, hace 10 años, 7 años, y todavía siguen cobrando regalías por sus obras. ¿Por qué? Porque no han pasado los 100 años. Cuando pasen los 100 años de la muerte de Michael Jackson o de cualquier otro autor o artista, ya su familia y los que tengan los derechos de contenido no van a poder explotar ni seguir cobrando regalías porque ya pasan a ser de dominio público, ¿vale? Veo que ahí están muy juiciosos escribiendo en el chat, comentándonos sobre este contenido. Jering, por ejemplo, nos dice que él sí sabía lo que estoy contando de las redes sociales. Creo que tiene el derecho de subir tus cosas, bueno, hay algunos que se están enterando, etcétera, etcétera. Para hacer más divertido y no contarles solamente de derechos, les voy a mostrar unos ejemplos y ustedes me van a decir si aplican o no dentro de lo que conocemos de derechos de autor. ¿Por qué? Porque reclamaciones de derechos de autor existen todos los días y cada caso, aunque parezca ilógico, es puntual y se vuelve objeto de derecho y de revisión por una corte legal, dependiendo del contexto, quién utilizó ese contenido, en qué momento y cuál fue la retribución económica o el personaje que sufrió una afectación en el tema de derechos. Estos 5 ejemplos que ven ustedes acá, seguramente algunos lo habrán visto, otros no, o algunos personajes les serán conocidos, otros dirán. El primer ejemplo que les voy a contar es de una artista, es que ya no es tan actual, pero todos la conocemos, que es Lady Gaga. Lady Gaga hace unos 4 años hizo el lanzamiento, o estaba en el prelanzamiento de uno de sus nuevos singles, el cual, como el show que ella hace, iba a ser súper espectacular, con toda una campaña de expectativa para generar más seguidores que pues la escucharan en todas sus redes. Quiso hacer el lanzamiento de su canción, pero se filtró la canción en redes sociales 2 días antes de que ella la publicara. Obviamente eso le generó un malestar y empezó a hacer publicaciones en redes sociales hablando de cómo las personas se respetaban los derechos de autor y ya habían plagiado, buscado su canción y ya habían pirateado su canción y la habían lanzado en plataformas. Sin embargo, ella tuvo un error
que además se volvió en Twitter toda una burla, y es que utilizó esta fotografía que ven acá, que además no es nada bonita, de una señora con una máscara y unos audífonos y unos cascos, escuchando una canción, y tiene el logo aquí, la marca de agua de Shutterstock. Ahí Lady Gaga lo que hizo fue publicar en Twitter que estaba en desacuerdo con la piratería y que las personas no respetaban los derechos de autor, y acompañó su tweet con esta imagen. ¿Cuál fue el problema? Y dirán ustedes, si estaba la marca del banco de imágenes, etcétera, que utilizó una imagen con marca de agua, o sea, sin pagar. Lo que hizo fue entrar a Google, buscar una fotografía de alguien como que pareciera que estaba pirateando la música, que ilustrara su molestia en Twitter, y la copió y la pegó en Twitter, sin pagar los derechos. ¿Por qué no paga los derechos? Porque si tú pagas los derechos de la imagen del banco de imágenes, la descargas sin marca de agua, y automáticamente el fotógrafo que tomó esa foto va a recibir un pago, una retribución por los derechos o las regalías, que son el permiso de la licencia que da este fotógrafo para que su fotografía fue utilizada en Twitter. Entonces, obviamente, Lady Gaga fue abucheada, tuvo varios artículos. Entonces dijeron, ¿cómo puedes estar hablando de derechos de autor cuando tú ni siquiera eres capaz de comprar una foto de $1 en un banco de imágenes? Más o menos esa fue la historia. No sé si hasta ahí tengan preguntas, o si no vamos con los otros ejemplos de casos de violaciones de derechos de autor y a lo que podemos estar expuestos. Todo perfecto. Listo, perfecto. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cuántos tienen stickers en WhatsApp y han utilizado stickers de esta niña en sus WhatsApps? Seguramente muchos de nosotros la hemos utilizado o la hemos visto en publicidad y en WhatsApp y en cadenas de mensajes, etc. Pues resulta que no solo por ser menor de edad, así como se hace aquí como una omisión, una censura de la imagen completa para que no sea 100% reconocible la niña, tiene protección. Aquí hay varios casos. Uno, es una niña menor de edad. Dos, es una cuenta personal de Instagram que está siendo utilizada para que terceros puedan crear contenido. Y tres, sus padres, al final de cada una de las fotografías que publican en Instagram, porque realmente la niña se volvió famosa por las caras que hace, realmente porque son muy divertidas y funcionan muy bien para crear memes, pero el Instagram lo creó la mamá para tener un álbum de las caras que hace su hija sin ningún fin lucrativo. Ya cuando se volvió viral y famosa, les tocó a sus padres poner un anuncio de que todo el que utilizara las fotografías de su hija con fines comerciales debía solicitarles a ellos permiso o pagarles, o si no, ellos iban a demandar a esas personas. Pero van a decir, bueno, pero ¿cómo me van a demandar a mí, la mamá de esta niña, por utilizar un meme que me lo envió alguien hace no sé cuántos meses, o el sticker que ya está viralizado a millones de personas? No te puede llegar a demandar a ti, pero pueden hacer una investigación incluso por la IP del primer computador desde que se cogió la imagen y se generó este sticker, y demandar a las personas que intentaron utilizar la imagen de esta niña en creación de contenido. Entonces ahí, a pesar de estar publicado en Instagram y de que Instagram puede hacer las cosas con la licencia que tú estás otorgando, no quiere decir que terceros, o sea, los otros usuarios de la red social, puedan utilizar el contenido de Instagram y publicarlo como ellos quieran. Entonces ahí ya ven que empieza a volverse un poco más complicado el tema de derechos de autor, sobre todo en redes sociales, porque a la velocidad que se viralizan las cosas y que aparecen en redes, esta niña puede ser famosa hoy, pero en 3 días ya no. Sin embargo, depende del manejo que se le dé, puede llegar a demandar a gran cantidad de personas por utilizar la imagen. Y algo muy delicado que tiene esto también es que es menor de edad, y explotación de contenido de imágenes de menores de edad, se revisa muy bien el contexto en el que se usó, quiénes fueron los que utilizaron ese contenido y cuáles son los permisos, porque pues al tratarse de menores de edad es mucho más delicado. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo son 3 obras de fotografías publicadas en redes sociales que son utilizadas por un artista inglés, que de hecho se ha vuelto más millonario de lo que ya era con estas obras. Lo que él hace es coger fotografías de redes sociales e imprimirlas en formatos gigantes, tipo un cuadro o una obra de arte, publicarlas en una galería,
con los hashtags y los comentarios originales que tiene la fotografía. Él a veces comenta algo dentro de la fotografía para que aparezca su red social y los imprime en formato grande para promocionarlos dentro de una galería y venderlos como obras que pueden ser colgadas en la pared. ¿Qué sucede ahí? Hubo un fuerte debate entre si las fotografías él las podía utilizar como su obra para exhibirlas en una galería y venderlas como una obra de arte, o si tenía que reconocer al artista o a la persona que había tomado la fotografía. Y el debate terminó en que él estaba creando una obra nueva, a pesar de haber utilizado literalmente las fotografías de las redes sociales de terceros. Estaba generando una tercera obra, que era una obra de arte impresa fuera del formato digital, ya ahora lo pasaba al mundo impreso, dentro de una galería, y le estaba dando otro contexto y otro valor a la obra, generando un nuevo producto, y ese nuevo producto lo podía vender y destacarlo como su autoría. Entonces ahí él, a pesar de no ser quien tomó la fotografía, estaba generando una obra derivada de algo que ya se había tomado en una red social. ¿Listo? Súper complicado, revisado por una corte legal en Estados Unidos, odiado por muchos artistas. Las obras se han vendido entre $5,000 y $25,000 cada una de estas impresiones que vemos acá de galería, pero finalmente pues, no pudieron reclamar nada. Los únicos que pueden reclamar son los modelos de las fotos, los cuales no firmaron un permiso o un release por utilizar su imagen. Sin embargo, si van a revisar los permisos dentro de Insta, pues tenían la libertad de que otro utilizara sus imágenes para crear una tercera obra. ¿Bueno? ¿Cuántos conocen a este personaje que está a su izquierda en las pantallas? Es un personaje que seguramente ustedes habrán visto desde pequeños muchas de sus películas y actuaciones. Obviamente, al ser mexicano, está más arraigado para ustedes que para nosotros, pero Gael García ganó una fuerte demanda después de casi 5 años de litigios en las cortes en México. Ganó una millonaria demanda, que lo que hizo fue abonar más pesos a su millonaria fortuna ya en este momento. Y fue que una marca, que es Black Label, que es uno de los whiskies de Diageo, que está en toda Latinoamérica, utilizó imágenes de Gael García y su familia para crear un comercial de televisión de 30 segundos, en donde hablaba de la vida de Gael y como él era un caminante que le gustaba el whisky, que tomaba whisky igual que los consumidores que iban a tomar esta bebida. Cuando Gael vio el comercial en televisión estando en su casa, llamó a su representante y le dijo: oh, tengo una grata sorpresa, es que usaron mi imagen sin haberme dicho, sin haber llamado a mi representante, sin haberle avisado a nadie en mi familia, y están vendiendo whisky por todo México sin decirme nada. Obviamente, como se imaginarán, eso generó una fuerte demanda. Denunció a la agencia de publicidad, a la marca y a todos los creativos que tuvieron la brillante idea de utilizar las imágenes de la vida de Gael sin decirle a él. Se imaginarán cuánto fue la demanda. Realmente se ganó un mes de las ventas totales de Johnnie Walker en todo México, como fruto de la demanda, 3 años después de haber estado en cortes peleando porque utilizaron su imagen sin su permiso. Hagan las cuentas cuántos Black Label y cuántos Johnnie Walkers pueden tomar en México en un mes y cuánto cuesta cada botella, cuánto pudo haberse ganado Gael García solamente con este pequeño descuido de parte de los directores creativos, porque además el proceso creativo para generar un comercial no es que a la marca se le ocurrió y tomó las imágenes y puso un diseñador y un editor, sino que pasó por varios procesos de aprobación, seguramente meses de discusión, bastantes ideas y terminó en una demanda millonaria. ¿Estamos? Y finalmente, otra de los ejemplos es esta cadena de cine mexicana, Cinemex. No sé si saben quién es este niño, pero pues este niño es el hijo de es Cuarón. Cuando fueron los Oscar, el año pasado, si no estoy mal, bueno, es que ya con la pandemia uno ya no sabe qué año está, fue en 2019, 2020 más o menos,
En la ceremonia de los Oscar, él obviamente pues, Cuarón llevó a su familia, entre ellos su hijo sufre de autismo, y obviamente acaparó todos los flash de las fotografías y los paparazzis en la ceremonia porque hacía muchísimas caras producto de su enfermedad. Una de estas fue esta cara que ven aquí, muy graciosa, y lo que hicieron varias marcas, entre esas Cinemex, fue utilizarla para promocionar una de sus productos, en este caso, pues que cuando vas al cine y ves a tu crush que pide nachos, bueno, aquí se nos cortó la imagen con perro, hamburguesa, triple, etcétera, y la quincena es el jueves, pues, ¿qué cara vas a hacer? Como, no, no, por favor, no pidas tanto. Es un poco gracioso, pero los fanáticos de Cuarón y las personas que seguían a Cinemex, en vez de agradarle y de parecerles divertido, lo que hicieron fue irse en contra de la cadena de cine porque se estaba burlando de la identidad de una persona que además estaba haciendo estos gestos de manera involuntaria. Entonces aquí la imagen no solamente es utilizar algo para burlarme de alguien, sino por qué me estoy burlando de alguien, cómo puedo afectar emocionalmente la identidad de esa persona. Vemos que él no se afectó tanto, lo tomó en broma, le pareció divertido, pero pudo afectar y volverse un bullying el tema de que se convierta en meme una de sus caras y se ha utilizado para vender productos en un cine porque les parece divertido que una persona esté enferma y haga caras que no debería hacer. Entonces, estos son pequeños ejemplos de lo que sucede todos los días con temas de derechos de autor, con temas de personajes famosos, no famosos, algunos errores que tienen estrellas que deberían tener cientos de asesores y otros que utilizan las redes sociales y desconocen realmente qué hay detrás de eso. No sé si hasta ahí tengan preguntas, conocen algún ejemplo, han visto algún caso de pronto que hayan leído en las noticias o que hayan escuchado, tengan dudas sobre el tema de derechos de autor, no solo derechos de imagen, sino derechos de uso de ese contenido. Yo tengo un caso, Sí. están padrísimos estos casos. Hubo una demanda que, bueno, esta marca de zapatos reconocida de las suelas rojas, los Louboutin, que demandó a Yves Saint Laurent porque también sacó una línea como navideña de zapatos, pero sacó una línea, por ejemplo, eran los zapatos verdes con suela verde, los zapatos rojos con suela roja, los zapatos morados con suela morada. Entonces se fue la demanda contra los zapatos rojos. Y pues bueno, ahí el OMPI determinó que ninguno de los dos era afectado. En este caso no hubo nada de daños de millones de dólares que pagar. Se le otorgó, obviamente le dijeron, sí, tú eres el dueño de las suelas rojas. Esta fue una edición limitada que sacó la marca y no repercute porque trae otro tipo de contexto de su mercancía. Entonces, como que le perdonaron a la marca Yves Saint Laurent, ¿no? Sí, ahí se salvaron de tener fuertes demandas. Sí, casi siempre las marcas de ropa y de hecho ahora más con el fast fashion tienen bastantes denuncias. Zara es una de estas que está denunciada a nivel global por plagiar a artistas locales. De hecho, creo que hubo un ejemplo en México también de algunas mochilas, o no me acuerdo, de uno de los tejidos autóctonos que ustedes tienen, que fue utilizado en unas blusas y vestidos que habían sacado en una colección de Zara y tuvieron que quitar toda la colección de sus tiendas porque estaban plagiando un tejido autóctono que era tradicional, que además ahí hay otra repercusión porque más cuando son temas tradicionales de una cultura tienen unos registros más allá, así como, por ejemplo, la champaña tiene su denominación de autor en Francia y tiene unos permisos y tiene la denominación de origen. Los temas autóctonos de cada región también tienen unas denominaciones de origen y son mucho más delicados. Pero sí, ejemplos hay y todas las marcas. Apple utilizó imágenes de Romero Brito, que es un pintor brasilero muy famoso, para hacer los cases de los computadores y de los celulares, las covers, y en una corte en Miami terminó ganando la demanda contra Apple porque nunca le habían pedido permiso, estaban haciendo merchandising. Pues, ejemplos hay muchísimos todos los días. Sí hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando contratamos modelos para una producción, porque muchas veces le decimos a un amigo o tomamos la foto de alguien y no le pedimos permiso y de pronto la utilizamos para vender algo y después esta persona se ve
y si está utilizado en un contexto en el que voy a degradar su imagen, también puede afectarlo, ¿no? No solo porque se vuelva un meme, sino porque la persona se puede sentir afectada en su integridad si estoy vendiendo algún producto que lo afecte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Me va a parar un segundo porque se me está descargando el computador, pero si tienen más preguntas, la idea es que podamos resolverlas en esta charla. ¿Tiene alguna pregunta frente a la charla que está dando Noemí? Creo que no. No, como que nos ha dejado pensando, Julián, ¿no? Pensando. De la implicación que Ajá. tiene. Wow, no. De verdad, como que luego andas medio inocentón en la vida. Piensa uno que es cualquier cosa, pero Sí. no. Claro que sí, Anel. Perdón, ¿Sabes Monse qué tiene también una nos pasó pregunta. aquí? Ah, sí, ¿Qué es pasó, cierto, Anel? Monse. Gracias. No, adelante, Monse. En el caso, por ejemplo, de páginas artísticas o artistas en Instagram, digo, ya sabemos que lo de términos y condiciones, pues Instagram lo puede usar por publicidad, pero si una página extra, o sea, abres una página de, por ejemplo, de recopilaciones de fotos de la naturaleza, digamos, y usas la página de un autor o autora, y eso es un repost, pues, pero eso tendría que ver con algo legal o como ya son los términos Ahí y condiciones. lo que estás saltando es el reconocimiento del autor, o sea, estás omitiendo quién es el autor. Si tú solo reposteas sin decir quién es el autor, estás ignorando sus derechos de reconocer la autoría de esa obra. Entonces, por eso siempre dicen que es mejor poner los créditos de quién es el autor de la fotografía, y hay muchos fotógrafos y personajes que están detrás de ver quién comparte sus imágenes y le envían un mensaje directo como, oye, por favor, pon los créditos de que yo fui el que tomó la fotografía. Por eso muchas veces en las imágenes de estas publicaciones y redes que comparten inspiración vemos el @ quién fue la fotografía o imagen by tal personaje, porque sí es importante dar los créditos, sobre todo en los medios de comunicaciones donde vemos estos ejemplos que por todos los casos que han tenido denuncias siempre ponen la autoría del fotógrafo o la persona que generó ese contenido o el link a su cuenta para no ignorar los derechos. Y eso es parte, digamos, de los compromisos que hay entre las salvedades de los derechos de autor. Si yo no lo estoy explotando comercialmente porque lo que estoy haciendo, como el ejemplo que tú das, es compartir algo que me pareció lindo o llamativo y atractivo de compartir en otra página, que quiero que más lo vean, no estoy cobrando por esa fotografía, ni estoy estampando camisetas, ni volantes, ni no sé, estoy haciendo postales de fotos para venderlas. Si quiero darle un reconocimiento a su artista, lo mínimo que debo hacer es nombrar quién fue el autor de la obra. Y ahí ya, vamos, que estoy salvándome de que haya una denuncia por utilizar su contenido sin su permiso. Sí llegaron a hacer camisetas y publicaciones, bueno, monetizar, porque el contenido de otros sí es contenido de demanda, ¿no? Sí, exactamente. Si no le han pedido permiso al autor y mucho menos le han pagado, que ahí hablamos del tema de regalías, que sucede muchísimo, un término que se usa muchísimo en música, sobre todo, pero si no le pago por esa retribución a un negocio y le digo, mira, yo voy a hacer camisetas con las imágenes de tus dibujos que me parecen lindos y voy a pagar por eso, te voy a dar el 5%, el 10 o $1 por cada camiseta, pues la persona puede demandar porque están utilizando sin permiso su contenido para fines comerciales. Por eso en la publicidad es donde más casos vemos de demandas de derechos de autor, porque es donde más se cometen estas infracciones por ignorancia. Realmente, como ustedes dicen, esto es un tema que podríamos estar horas y horas. Hay derechos de autor para videojuegos, para software, hay derechos específicos cuando hablamos de personas, de alcohol, de trago, etcétera, etcétera. Esto es algo así súper rápido, pero sí es un tema muy delicado al que hay que ponerle atención, que como les decía al principio de la charla, es un poco más denso y ladrilludo porque hablamos de leyes, de abogados, de derechos, pero es algo que hay que tener cuidado y prestarle mucha atención. Bueno, como no hay más preguntas y van a seguir pensando, van a dormir y van a decir, Dios mío, cuántas veces he hecho infracciones de derechos de autor, les voy a contar unos ejemplos de qué tiene derechos de propiedad intelectual cuando hablamos de publicidad. ¿Y por qué les hablo de publicidad? Porque es un ejemplo muy fácil y práctico, ya que estamos en la semana del marketing. Puede ser una agencia de diseño, de marketing, de comunicación digital, un community manager, y es que está sujeto de cobertura de derechos de autor y de propiedad intelectual.
como ejemplos para que ustedes también sigan pensando todas esas creaciones que deben ser protegidas por las leyes y los marcos de derechos de autor, que son cuáles. Todos los contenidos creativos. ¿A qué nos referimos con contenidos creativos? A todas las ideas que yo le presento a un cliente o a otro en el proceso de desarrollo creativo. Entonces, hacemos una junta de creativos para inventarnos un nuevo proyecto, una webinar, una conferencia, y todos esos contenidos que salen de esas reuniones están sujetos a derechos. Los lemas y sonidos, ya sea un single para un comercial o un sonido original que cree, está por derechos de propiedad intelectual. Nombres comerciales, logotipos, los nombres de los productos, de dominios, signos y todo lo que tenga que ver, incluso, por ejemplo, si alguien me encarga la creación de una marca y un logo, está sujeto a protección. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el ejemplo que les daba, por ejemplo, de la champaña y de tantos otros productos, están sujetos a derechos de autor. Geográficos hablamos porque solo en esa región se produce determinado producto o es autóctono de ese lugar, por ende tiene más valor que si alguien hace una copia burda o una copia china del mismo producto, las mismas sandalias que hacemos a mano hace 100 años en el mismo lugar. Símbolos gráficos, visualizaciones de pantallas, interfaces gráficos de usuario y páginas web. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántos de ustedes han visto la publicidad de Wix o WordPress para comprar un template y una plantilla para diseñar el sitio web en 5 minutos, súper fácil y rápido? Detrás de eso hay una creación de alguien que diseñó la página y dijo acá va un carrusel, va el inicio, van los botones son rojos, verdes, amarillos, azules, etc. Todo ese diseño, esa creación está sujeta a derechos de autor. No porque lo vendan fácil la plantilla quiere decir que ya es mi plantilla. Lo que yo estoy adquiriendo es un permiso del que creó esa plantilla para utilizarlo. Y lo mismo sucede con el software. Yo tengo Office instalado en el computador, tengo Photoshop, Illustrator, InDesign, todos estos productos de Adobe, por ejemplo. Pero yo no tengo la fuente madre o el código fuente de la creación de ese archivo. Por eso hay también software libres y demás. Pero los otros software por los que yo tengo que pagar fueron creados por un ingeniero o un desarrollador y yo estoy pagando una licencia para tener acceso a ese código y poder utilizar el programa. Entonces ahí también hay un tema de protección de derechos para que pueda ser, digamos, reproducible y que otros paguen una regalía, que es una licencia o un permiso de uso. Programas informáticos, diseño y creación de envases, embalajes, todo lo que tiene que ver con packaging, bases de datos, que las bases de datos también están sujetas a protección de datos, que ahora verán que cada día es más fuerte la protección de datos, que no podemos compartir, o yo no puedo decirle a Israel, dame los correos electrónicos de todos los estudiantes de la universidad, yo voy a hablar con ellos y les voy a enviar, o por ejemplo, un mensaje a su celular sin que ellos me den permiso porque me van a bloquear, van a decir que es spam y que yo estoy utilizando sus correos electrónicos sin haberles pedido permiso, que de dónde saqué esa información. Entonces, ahí hay varios ejemplos de lo que puede suceder con ese contenido. Y aquí los dejo con, digamos, con una frasecita que es vital, digamos, dentro de estas charlas que hacemos, y es que no es el medio de difusión lo que define la situación legal de una obra, sino la legislación vigente y la voluntad del autor o creador. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si lo reproduzco en una camiseta, en un libro, en Instagram, en Facebook, en una página web, lo que determina qué sucede con esa obra cuando hay una demanda, sino cuáles son las legislaciones vigentes. Por eso les hablaba de cuáles son las entidades e institutos que cubren en México y que los soportan a ustedes, cuál es la ley que está vigente en México, pero también es la voluntad del autor de que ese contenido se utilice. Hay muchos autores que no les importa y de hecho utilizan licencias como Creative Commons, que son licencias abiertas que permiten la reproducción de sus obras y que están disponibles en Google y en otras plataformas. O los software libres, por ejemplo, que es toda esta expansión de la libertad de expresión y la libertad de comunicación y de información para que podamos tener todos acceso a cientos de contenidos, obras, libros, poemas, etcétera, sin tener que pagar dentro del tema de expresión y libertad de expresión. Es la combinación de estos tres objetos, el contexto, el medio en el que produzco la obra, cuál es el autor y qué fue lo que quiso hacer en el momento de creación y en qué lugar del mundo estoy y qué leyes hay en ese lugar.
porque no es lo mismo que yo esté en Colombia que esté en México, por más que los derechos de autor sean globales. En Colombia hay unos parámetros y en México hay otros, así como en Estados Unidos hay otros. Y depende de dónde yo esté ubicado o con quién tenga el pleito. Por ejemplo, si yo estoy en Estados Unidos y yo soy colombiana, o yo soy colombiana y en Estados Unidos infringieron alguna de las leyes de derechos de autor con una de mis obras, lo que tengo que hacer es denunciar en Estados Unidos a las personas que hicieron eso y acogerme a las leyes en Estados Unidos donde fue la violación de los derechos. Entonces ahí hay unos temas muy importantes que debemos tener en cuenta. Veo que están escribiendo, no sé si tengan comentarios. Ya nos quedan 5 minuticos para avanzar, creo que se nos alargó un poquito con mi retraso. No te preocupes, pregunta Noemí, ¿qué sucede con sitios como Redbubble? Muchos replican una misma pieza para comercializarlas. Sí, ¿qué sucede con eso? Pues hay que descubrir qué hizo el autor, por eso hablamos de la voluntad expresa del autor. Estos sitios, y ahí volvemos a los términos y condiciones del servicio del sitio, le dicen a la persona que sube inicialmente el contenido qué es lo que va a suceder con ese contenido. Entonces, esto es una plataforma de difusión libre de contenido donde otros pueden republicarlo, repostearlo y ganar dinero por eso o no, y hasta qué punto. Entonces, hay que revisar en cada sitio cuáles son esos términos y condiciones y si lo que están dándome ellos, por ejemplo, en Redbubble o en Flickr, es un permiso para compartirlo dando crédito al autor. O sea, tú puedes compartir eso siempre y cuando des crédito al autor, que es parte de uno de los permisos de las licencias Creative Commons, pero no puedes ganar dinero por esa reproducción. Entonces ahí, si yo infrinjo eso, muy fácilmente el que lo publicó inicialmente me puede venir a denunciar y cobrarme dinero porque yo me salté las leyes del sitio. Pero cada uno hay que revisarlo puntualmente porque cada dominio, cada página web, cada sitio tiene unas condiciones distintas y depende de los derechos en que estén. Hay, por ejemplo, bancos de imágenes que te dicen que puedes tomar la imagen gratis, pero debes compartir su página o darle un me gusta o debes poner quién es el autor o no puedes hacer publicidad con esa fotografía, solo la puedes compartir si es para uso personal. O sea, hay que revisar un poco mejor y en detalle cuáles son los términos que tendría ese sitio web para aclarar mejor la pregunta. Listo. Esto lo pongo de ejemplo de redes sociales, que ya hemos hablado de Instagram, Facebook y otras redes de TikTok, porque me lo pidieron, y es una red que obviamente está en bastante crecimiento y ha tenido dudas y preguntas por el tema del audio, porque pues es una red que surge de compartir audio, canciones, y la mayoría de TikToks que se crean hacen parte de combinaciones con canciones que son de artistas famosos. Entonces, ¿ahí qué sucede? Además de los videos de TikTok, hay que tener claro que cualquier autor de los audios, de la música o de lo que esté expresado ahí, está sujeto a protección de derechos. Ya sea lo que yo suba aquí un TikTok bailando sin audio y luego escoja uno de los audios de la galería, o que yo suba el audio de otra persona. Cuando yo subo un contenido a TikTok, automáticamente me pregunta si la música es original creada por mí y si yo soy dueño de los derechos o si reconozco al autor de los derechos de esas canciones. ¿Qué ha hecho TikTok con los artistas famosos? Negociar los derechos de representación de esas canciones para ser utilizados en su plataforma. Y de hecho ha tenido muchos problemas al inicio, ya vemos que han solucionado el tema con los permisos que le han tenido que pedir a los representantes, a las disqueras y a los artistas, porque en el tema de música no solamente está el intérprete de la canción, sino está el creador de la música, el compositor de la letra, que puede ser uno diferente al intérprete, si hay coristas y cuántas personas intervienen en la creación de una canción. Eso es mucho más complicado que solamente, porque a veces reconocemos el artista por su canción, pero creemos que es él, y resulta que él solamente es el intérprete que va y canta la canción, pero no escribió una sola letra, no tocó el piano, ni la guitarra, ni el bajo, ni la batería, no tiene ni idea, y fueron otros los que compusieron cada una de estas mezclas, sonidos, hizo la mezcla de estos instrumentos, recapituló la canción y le dijeron cántala. Y entonces ahí ya hay 5, 3, 10 o 20 personas involucradas en el proceso de creación. Entonces ahí se vuelve más complicado. ¿Qué hace TikTok y otras plataformas de música?
negocian los derechos de redistribución y difusión de estos audios y de estas canciones para ser utilizados ya sea con fines de diversión, como puede ser TikTok, o para promocionar sus mismas canciones. Y esas negociaciones se hacen con las disqueras, con los sellos que representan a los artistas y con los artistas en el caso de no tener un representante. Pero si yo lo subo y digamos soy compositora y hago mi canción y quiero volverme famosa en TikTok y que mis canciones se vuelvan virales y que hagan los bailes y los trends, tengo que decir en TikTok, en YouTube y en otras plataformas que yo soy la dueña de los derechos y en el caso de que alguien venga a reclamarme, yo soy responsable de ese reclamo. Sí, creo que quedó un poco claro o confuso, me cuento. No sé. Yo tengo una pregunta ahí, Noé. ¿Qué pasa cuando un usuario utiliza una canción que quizás está en un trend, pero con un contenido indebido? O sea, no sé, de pronto con imágenes pasadas de tono, con un contexto diferente. Ahí más al que se la debe utilizar, canción, estás pasando los términos que tiene la plataforma, porque pues cuando hablamos de tono indebido y nos pasamos ya, por ejemplo, a la pornografía, las plataformas y sobre todo no solo por las políticas que tengan las plataformas, sino por las políticas globales de protección de identidad, que no tiene que ver en si eres mayor de edad, menor de edad, si te gusta o no la pornografía, sino la exposición que das a tu cuerpo y cómo otros lo toman, porque ahí hay dos temas, ¿no? Es cómo las personas que reciben esta información son sensibles a esa información, pornográfica o no, y cómo la van a recibir y qué van a hacer con esa información. Y tú que estás creando ese tipo de información, ¿qué te puede pasar al compartir ese contenido? Y dos, las reglas que hay en el sitio en el que lo estás compartiendo. Si es una plataforma que permite la distribución de ese contenido, no vas a tener problema, pero en el caso de TikTok y otras plataformas, sí hay unos parámetros. ¿Por qué? Porque los usuarios son tantos que es muy difícil controlar y hay usuarios menores de edad. Hay personas que han reclamado que tienen problemas psicológicos por el tipo de contenido que ven y la exposición. Entonces hay que determinar el contexto en el que estás expuesto a ese contenido y cómo te puede afectar. Y si yo creo contenido que afecta la entidad moral de los otros, pues obviamente plataformas como estas me van a bloquear. Independientemente de la canción que haya de fondo, el contenido está violando las reglas de ese sitio web o de esa aplicación y debe ser anulado. Por eso bloquean tanto contenido, porque la gente no lee qué hay detrás y suben cientos y millones de cosas y después dicen es que me bloquean por todo, qué horror, no hay libertad de expresión. Sí, pero es que no es solo tu libertad de expresión, es quién está viendo tu contenido, es pensar que hay otras personas al otro lado de la pantalla que son sensibles a esta información y que por eso las plataformas deben protegerlas. Hay dos lados, ¿no? El que crea el contenido y el que lo recibe. Ok, súper, gracias. Vale. Bueno, les contaba al principio que No sé nosotros cómo, trabajamos no sé con un cómo banco de vamos de imágenes. Yo ya tiempo, voy ¿está bien? a terminar porque ya veo que estamos 7 minutos Ok. por encima y más bien voy a resolver si tienen algunas preguntas. Los que quieran obtener contenido legal y seguro, pues están las licencias de los bancos de imágenes que son royalty free, que tienen unas condiciones fáciles de usar, que a veces nos parece caro, pero pues como decimos acá, lo barato sale caro y mejor tener algo que en un momento nos cueste, pero que después no nos va a costar millones y millones por una demanda. Entonces, pues escucho sus preguntas. Espero que les haya ayudado un poquito. Como les decía, esto puede ser larguísimo y chévere que, como decimos acá, buenísimo, padrísimo, como dicen ustedes, que pudiéramos generar una conversación a futuro en torno a casos reales y a lo que les pasa a ustedes en el día a día con los derechos de autor. Gracias, Noemí. Súper interesante y de verdad que sí nos dejaste pensando. Ay, Dios. No sé si alguien tiene alguna duda, Gracias. pregunta que quisiera hacerle a nuestra expositora. Bueno, si no tienen, yo sí tengo nada más una. Por ejemplo, eso que decías, Noemí, de lo de royalty free, ¿no? Entonces, si yo tomo una imagen, pues es libre. Sí, bueno, royalty free es un término. En los bancos de imágenes es un término que es libre de regalías. Por ejemplo, si yo compro una imagen en Getty, en Shutterstock, en Adostock,
pago $1, $5, $50, y eso me da derecho ese pago a utilizar la imagen cuantas veces yo quiera sin tener que volver a pagar regalías por todos los usos que haga de ese contenido. Te lo pongo en otro ejemplo. Yo hago una producción de fotos y contrato unos modelos para una marca. Voy a lanzar una marca de ropa y contrato a 3 niñas súper bonitas para hacer la producción y sean mis modelos y mi imagen para vender mi marca. Y les digo que mis fotografías van a estar montadas durante un año en mi página web y voy a hacer unas pancartas y unos banners y unas vallas para mi tienda física. Y les pago a ellas el derecho de imagen solo por un año, porque solamente voy a usar un año la imagen de ellas, porque no, el otro año va a cambiar de colección y voy a tener otros modelos. Un año después, ellas ven que la imagen sigue y que sigo usando esa imagen por 2, 3, 4, 5 y 6 años y no cambio, que no volví a contratar modelos y sigo usando las mismas modelos del inicio. A ellas solo les pagué una vez, un año, y estoy usando su imagen por 5 años. ¿Qué debió haber sido? Que yo le debía haber pagado derechos por usar su imagen durante 5 años, porque estoy usando la imagen de una persona para vender un producto, pero solo les pagué por un año. Entonces, es como si solo les hubiera pagado regalías por un año y no por 5, que estoy explotando su imagen. Lo mismo sucede con las licencias royalty free. Yo pago una vez y la puedo usar, pero depende del contexto, el uso, el medio y el tiempo en el que yo la voy a usar, voy a tener esos permisos. Y no es exclusiva, ¿no? Porque yo encuentro una imagen en internet o en un banco de imágenes y creo que la estoy comprando solo para mí. Y resulta que es una imagen que está expuesta en una página web donde millones de personas pueden comprar la misma fotografía. De hecho, eso nos pasó en pandemia. No sé si vieron todos los comerciales de televisión y las producciones, salían los mismos papás con los mismos niños jugando en su casa con el tapabocas y decía como no hay más personajes, tienen los mismos modelos todas las marcas. Bueno, todos eran videos de stock de bancos de imágenes, pero les hacía falta la creatividad de busca más contenido y juega con eso, porque al final terminaron 5 o 10 marcas en Latinoamérica teniendo el mismo modelo del banco de imagen porque no había cómo grabar personajes originales. Pues te lo agradecemos mucho, Noemí, de verdad, muchísimas gracias. Aprendimos cosas muy, muy interesantes, de verdad. Y vale, esperemos volverte a tener en algún momento, nos encantará. Claro que sí, ya después podemos tratar uno a uno de estos temas con detenimiento. Me alegra que les haya gustado y pues ahí ya tienen la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, a participar en el giveaway. Se pueden ganar uno de estos cursos súper interesantes y bueno, estar en nuestras redes sociales para todas las charlas que tenemos y webinars. Muchas gracias y un placer haber trabajado con ustedes y participado en esta semana de marketing y con el tecnológico. Les deseo un muy buen fin de semana. Gracias, Noemí. Vale, chao, chao. Bye, Gracias bye. a todos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Yo creo que con Israel estaríamos comunicando quiénes fueron las personas que más participaron en todos los conversatorios para elegir al ganador. Lo hacemos públicamente e invitarlos, como dijo Noemí, a que participen en el sorteo, participen por los 3 cursos certificados por instructores avalados. Es muy fácil, síganos en Facebook, Instagram y YouTube. Y en el link del post del sorteo, entre más comentes, más posibilidades tienen de ganar. Hay 41 personas, hay unas personas que nos siguen pero no han cumplido con todos los requisitos, entonces los invito a que estén muy pendientes y el día martes 12 haremos el sorteo a las 5 de la tarde, hora México, Colombia. Muchas gracias, que descansen, hasta luego. Gracias, Julián. Vale. Luego. Ok, Isra, entonces ya nos arrancamos con lo último. Sí, ya lo último, ¿eh? Ya para que nadie